Seguido de eso el niño miró hacia atrás sin comprender, apoyando la cabeza en una palma abierta con un profundo suspiro. Hirai le dirigió una larga e imperceptible mirada antes de salir de la habitación. ¿En serio ese fanático de la deducción?, suspiró Ram exasperada mientras acercaba su teléfono con bastante violencia. ¿Qué?, preguntó Kogoro. Mirando desde el otro lado del periódico. Su teléfono sigue apagado. Sí. Sacudiendo la cabeza abatida guardó su teléfono y se concentró en el desayuno que había preparado, que todavía estaba frente a ella. Debe haberlo apagado después de que llamé ayer. Ese cobarde, continuó refunfuñando, obviamente molesta. Mientras masticaba su comida, ni siquiera pudo llamar para decir nada sobre Conan Khan. ¿Por qué no llamas al mocoso él? Tampoco contesta. Kouro se burló de eso. Va en la sangre. Ran realmente no pudo negar las palabras de su padre, solo dejó escapar un gemido de frustración en respuesta. El detective permaneció en silencio observando a la muchacha, que se limitaba a mirar su plato sumida en sus pensamientos, hasta que suspiró durante menos de un segundo. Kogoro la sorprendió mirando el asiento vacío a su lado, donde cierto mocoso problemático con gafas se sentaba cada 2 mañanas. No te preocupes, Ran dijo, lo que provocó que el adolescente volviera a mirarlo. Sobresaltado, dijiste que escuchaste su voz. Hablaste con el mocoso detective, ¿verdad? Sí, pero el niño está bien, la interrumpió y volvió a desayunar. Es mocoso detective, puede ser muchas cosas, pero si se trata de su hermano hará un buen trabajo. Ran taró pensativamente, dándose cuenta de que su padre tenía razón en eso. Ella sonrió un poco con un movimiento de cabeza hasta que sus ojos se posaron en el periódico que yacía justo a su lado y parpadeó concentrándose en ese artículo. Ayer hubo un atraco de Kid y esta noche también. Parece que la joya no fue robada, replicó el detective con indiferencia, aunque parece que hay otro ladrón haciendo el tonto. Un Kid negro, dime papá. Este Kid negro no le sentó bien a Ran. No describió Ms. Yukan a esa gente con hombres vestidos de negro. Sí, también está este personaje de Snake que ha estado apareciendo en muchos atracos de Kid últimamente, aunque puede que sea solo una coincidencia. Pero cerró el periódico, tomándolo mientras se levantaba, y luego añadió mientras gemía, tuve que cancelar la invitación de Yoko-chan para un programa de entrevistas esta noche y todo, así que ya no hay vuelta atrás. Ran solo asintió, ignorando la fachada molesta que su padre acababa de poner, con un ceño fruncido decorando su rostro. Ten cuidado entonces. Supongo que no se encontró en la habitación secreta de Kitoki, ¿verdad? ¿Cómo se supone que voy a saberlo? Shinichi puso los ojos en blanco, abriendo la habitación de invitados que había estado tomando prestada durante un año. Estuviste en tu habitación toda la noche, sí, durmiendo. Luego agregó con una risita, a diferencia de otros. El detective le dirigió una mirada sucia y entró en la habitación. Se detuvo en sus pasos cuando se dio cuenta de algo encima de su cama. Ese niño casi se olvida de esto. Sacudió la cabeza acercándose a la mochila y al monopatín que había traído consigo. A Ekoda con las manos estiradas para agarrarlos hasta que se congeló en su sitio. Ahora que lo pienso, ¿por qué está aquí de repente? Incluso trajo su bolso con él. ¿No pasó por la agencia? Oye, Kaito, se sobresaltó cuando el detective salió corriendo de la habitación con las manos vacías. ¿Qué te pasa? Sin siquiera molestarse en darle una respuesta, el detective continuó su camino hasta que se detuvo justo en la puerta de la sala de estar. Se sintió confundido por un momento más de lo necesario, pero luego dejó caer los hombros con un suspiro antes de acercarse sigilosamente al niño, cuyo rostro estaba enterrado entre sus brazos descansando sobre la mesa. Susurró Kuroba con un tono de pánico mientras lo observaba levantar suavemente a su hermano. ¿Qué estás planeando? Shinichi le dio al mago una mirada en blanco y sin responder cruzó la habitación hacia el sofá. Espera, Kaito estaba a su lado en el momento en que dejó al niño en el suelo. No lo vas a dejar aquí, ¿verdad? No puedo faltar a la escuela, ¿verdad? Shinichi se encogió de hombros. Akuba ya está sobre mí. Es mejor enfrentarlo que darle otro motivo para acosarme en secreto. Así que vas a dejar a Tante-kan para que duerma en mi casa cuando yo no estoy en ella. Es posible que quiera cerrar la puerta con llave. Que hay que decir que no sabe abrir cerraduras. Kaito estaba exasperado. Podía verlo haciendo eso. De hecho, como sabes que no está fingiendo estar dorm, patrones de respiración, lo que sea, despiértalo ya y envíalo a Beika por él. Amor de Dios. Al oír esto, el detective guardó un extraño silencio. Se arrodilló frente al sofá y, observando de cerca a su hermano, le pasó una mano por el pelo manteniendo el flequillo alejado de la frente. Un ceño fruncido se talló profundamente en el rostro de Shinichi mientras observaba la palidez fantasmal de su piel que contrastaba con los anillos negros debajo de sus pestañas. No puedo hacerlo, admitió. No cuando se ve tan agotado. Bueno, eso es natural, comentó Kuroba encogiéndose de hombros. Tampoco durmió. ¿Verdad? Para su sorpresa, Shinichi negó con la cabeza. Algo más sucedió. ¿Cómo lo sabes? Ante la falta de respuesta, Kaito se burló. ¿Es tú
Instinto detectivesco o el instinto fraternal el que habla no seas estúpido. Sea lo que fuere parece que tienes razón Tante-i-kan se peleó ayer en la escuela y como hiciste su cabeza se movió. Bruscamente en dirección a Sito quien agitaba un trozo de papel con una sonrisa traviesa en su rostro instantáneamente se lo arrebató con los ojos muy abiertos ante el formulario de referencia que tenía en las manos miró. Desconcertado al ladrón de donde sacaste eso bueno de la mochila de Tante-kan por supuesto pasaste por la bolsa de Conan Kaito levantó una ceja olvidar mi profesión es una cosa de familia Shinichi parecía querer preguntar de qué se trataba pero finalmente decidió no hacerlo con un resoplido irritado se puso de pie y regresó a la habitación de invitados con el papel todavía en la mano el mago lo vio irse antes de mirar al niño durmiendo plácidamente en el sofá en silencio durante varios segundos. Antes de reírse para sí mismo quien podría haber dicho que este es el mismo detective en miniatura que casi me mata. Con una pelota de fútbol cuando nos conocimos aunque ese no era su primer encuentro en realidad se recordó así. Mismo con una bocanada de humo el mago sacó una manta y la colocó encima del niño de aspecto inocente guau eres. Increíble Kaito-yan esta vez pudo ver el parecido que te pasa. Conan la pregunta nunca había abandonado su mente desde que leyó la hoja de referencia que Kaito había robado esa mañana Conan un niño que despreciaba fuertemente la violencia y confiaba en la lógica para su vida cotidiana había intentado iniciar una pelea con Genta cuando su maestra lo separó antes de que pudiera escalar más él. Chico definitivamente no era así Shinichi podía apostar con seguridad por eso me estás preguntando si hay algo que le molesta a Conan Kanasi cuando llegó el recreo el detective decidió trasladarse a un lugar más privado de la escuela para llamar a la única persona que podría arrojar algo de luz sobre sus preocupaciones ¿no has pensado en preguntarle a tu hermano probablemente lo conozcas tanto como yo a Chansini? Puso los ojos en blanco ese niño testarudo no va a decir una palabra y tú lo sabes. Tomados son dos guisantes. En una vaina así que supongo que ese es el resultado natural oye que se supone que significa eso que eres un imbécil. Dijo sin dudarlo y Kounan-kan también Shinichi gimió ante eso pero se abstuvo. De decir nada más supongo que ya conoces a Ondeisuke hizo un sonido afirmativo. Le dijo que alguien del FBI había muerto sea ese tipo el detective. Suspiró audiblemente al oír eso Subur-kun y los demás lo oyeron continuó la muchacha tranquilamente presa del pánico Subur-kan terminó llamando a Ranani. Contándole todo oye con todo te refieres me refiero a todo Shin-chan. Cada pequeño detalle que Kounan-kan le había confiado todo el silencio siguió a sus palabras lo que hizo que echara un vistazo breve a la pantalla para confirmar que si el detective seguía en la línea durante unos instantes no dijo nada pero luego gimió en voz alta y claramente exasperado sus labios se apretaron entre sí luego sus ojos se cerraron ya sabes Shin-chan dijo con voz suave he estado pensando en esto toda la noche no podría ser esto realmente algo bueno que Shinichi fue tomada seriamente por sorpresa por esa declaración viniendo de ella de entre todas las personas sé que no es bueno. Involucrar a tete gente es peligroso y la idea de ello honestamente me asusta pero hizo una pausa para respirar hondo antes de continuar el detective Mori puede ser un pésimo detective la mayor parte del tiempo pero si se toma algo en serio puede ser bastante competente Ransan tiene una buena cabeza sobre sus hombros. Y es una campeona de karate todo el mundo es un blanco fácil para la organización ustedes lo saben Shinichi. San todo el mundo en este mundo sabe que Ranan es una de las personas más cercanas a tu corazón si se enteraban de que estás vivo crees que la iban a dejar en paz aunque ella no lo supiera Shinichi no podía emitir una respuesta. Aunque quisiera no sé cómo lo hiciste para que no intentaran eliminarla pero tal como estaban las cosas ella era solo una presa indefensa que vagaba en la oscuridad más que protegerla solo estabas haciendo las cosas innecesariamente más difíciles además aunque no podía verla sabía que la chica sonreía muy suavemente al otro lado del teléfono podría ser una sensación liberadora no. Tener que esconder todo por una vez Seo-chan no era como si no pudiera entender de dónde venía todo eso si bien tener que esconderse y mentir durante todo un año había sido inmensamente difícil no creía que pudiera imaginar hacer eso. Durante toda su vida como le había sucedido a la joven en el teléfono así que era comprensible que quisiera dejar de mentir tanto incluso si la perspectiva obviamente la asustaba más allá de lo imaginable entonces ¿cómo te fue? Preguntó de repente Shinichi parpadeó confundido me imagino que Conan-kan habría querido patear a sí mismo cuando se dio cuenta de que el hermano que había estado buscando durante tanto tiempo estaba a solo 15 minutos de su casa ni siquiera le sorprendió que ella supiera dónde estaba debe haber usado las gafas de repuesto para rastrear a Conan bueno espera dijo ahí lentamente.
No se lo dijiste, no escuchó un sonido de bofetadas. Shinichi imaginó que ella le había dado una bofetada en la cara y con el gemido que siguió estaba seguro de que estaba frustrada. Eso es una estupidez, dijo ella sin guardarse nada. Ransan ya sabe que está contigo, incluso le enviaste un mensaje de texto pidiéndole que llamara a Kounan-kan para decir que estaba enfermo y sigues creyendo que de alguna manera Kounan-kan no se dará cuenta de que estaba contigo cuando regrese a casa, suponiendo que no lo sepa ya. Por supuesto suena bastante estúpido cuando lo dices en voz alta, por que lo es. Sonaba más que irritada en este momento porque no dijiste nada a estas alturas. ¿En serio quieres que te mate? Por supuesto que no. Es solo que su voz se convirtió en un susurro incierto. Yo no quiero que pregunte. Su largo y pesado suspiro siguió a su declaración. Mira, soy consciente de que tienes miedo a la confrontación, pero algún día va a suceder. Stank Cars no ayudará a ninguno de ustedes. No dijo nada a eso, y eso no solo se aplica a él. No seas cobarde y llames a Ranan, ¿verdad? Sin siquiera esperar la respuesta que sabía que no llegaría. Ahí terminó la llamada, dejando a Shinichi solo para mirar fijamente al frente con el pitido aún en su oído antes de suspirar y volver a guardar el teléfono en su bolsillo y regresar a su salón de clases. Al fin y al cabo la clase estaba a punto de empezar. La visión de Kuroba apoyada en el marco de la ventana y jugando con la moneda que Corvo había dejado atrás la noche anterior no sorprendió realmente a Shinichi. Encogiéndose de hombros se acercó a él, pero el mago ni siquiera lo notó. Simplemente miró al cielo con una expresión pensativa. Oye, suspiró Arthur, haciendo que el chico saltara sobresaltado. ¿Todavía no lo has descubierto? Su sorpresa se convirtió en fastidio una vez que lo vio. No me digas que ya lo hiciste. No es tan difícil si sabes dónde se supone que debes mirar. Se encogió de hombros, se acercó y se apoyó en el alféizar de la ventana junto a él. ¿Quieres una pista o algo así? Kaito se burló de la idea. Puedo resolverlo por mí mismo, gracias. Bueno, supongo que trabajar como mago en Las Vegas no suena tan mal. ¿Qué se supone que significa eso? Oye, no es mi culpa que hicieras un trato con un compañero ladrón fantasma que no conoces. Y prometiste que dejarías de ser Kaito Kid si perdías. Te sobreestima a ti mismo. Kuroba refunfuñó algo en voz baja. A lo que Shinichi prestó atención en absoluto. Solo miré hacia atrás con los ojos entrecerrados ante el recuerdo de las plumas negras bailando a su alrededor. Kaito Kuroba frunció el ceño profundamente. Un ladrón que salió de la nada y quiere que Kaito Kid se retire repentinamente. Entonces Kuroba-san vuelve a casa y dice que Kuroba debería dejar de ser un ladrón. Eso es demasiado para que sea una coincidencia. Oye, dijo Kaito sacándolo de sus propios pensamientos. No metas la donde no corresponde. Ya tienes un caso en casa, ¿verdad? ¿Te refieres a un dolor de cabeza? No seas demasiado sombrío. ¿No dijiste que estaría bien? No se mete en mi habitación. El mago se encogió de hombros. Está cerrado, está bloqueado. Kounan gruñó alejándose de la puerta. Se había despertado en el sofá hacía unos minutos y aunque al principio le confundió porque no recordaba cómo había llegado allí, se había dado cuenta de que ya había pasado la hora en que se suponía que debía llegar a la escuela y que todavía estaba allí. De alguna manera había evitado que lo enviaran de vuelta de Beika, así que había entrado en acción. Escabulléndose silenciosamente de la sala de estar sin que Chikage, que estaba charlando con alguien por teléfono en la cocina, se diera cuenta. Primero había sido la habitación de Ira y Arthur, pero como era de esperar no había nada relevante allí. Entonces la habitación de Kuroba. Kaito le llamó la atención y trató de abrirla, pero fue en vano porque iba a cerrar su habitación con llave. Se acercó y con el ceño fruncido trató de girar el pomo de nuevo. Tal vez solo quiere alejar a su madre de su habitación, o tal vez en ese momento deseo fervientemente saber cómo forzar una puerta. Oye, ¿qué estás haciendo? Justo cuando estaba considerando patearlo con sus zapatos eléctricos o algo así, una voz llamó detrás de él. No está bien entrar en las habitaciones de la gente. Kounan-kan. El chico se disculpó con una sonrisa tímida. Lo siento, se disculpó. Es solo que olí algo así como si algo se estuviera quemando. Chica, olfateó él aire. No puedo oler nada, dijo mientras hurgaba en el bolsillo de su pantalón y sacaba una llave. Pero podemos comprobarlo juntos si quieres. Kounan asintió con entusiasmo sin siquiera molestarse en preguntar si Kaito sabía que su madre tenía las llaves de su habitación y siguió su ejemplo una vez que abrió la puerta. Gas deambuló por ahí, estudiando cada uno de sus rinques solo para dejar escapar un suspiro de decepción al darse cuenta de que era solo la habitación de un estudiante de secundaria común. Eso fue hasta que se trasladó al centro y vio algo peculiar. Sus ojos adquirieron un curioso destello. Todo me parece bien, dijo la mujer volviéndose hacia el niño. Tal vez te lo imaginaste, Kounan-kan. Sin embargo, el niño no pareció escuchar demasiado hipnótico. La imagen enmarcada que se mostraba frente a él, un mago vestido de negro, sonreía a la cámara sosteniendo un
Sombrero en una mano y una paloma blanca descansando en la otra mientras otros dos pájaros volaban a su alrededor. ¿Podría ser este hombre?, se preguntó levantando lentamente la mano y estirando los dedos para tocar el cuadro. No lo consiguió. Oye, no hagas eso, Conan-can, regañó Chicky ligeramente mientras lo arrancaba del suelo y lo alejaba de la imagen. Kaito no apreciará y toca sus cosas. ¿Quién es esa persona?, sin pestañear. Ante la declaración anterior estiró el cuello para mirarla. Kaito-ni-chan debe admirarlo mucho para poner su foto en su pared. Por supuesto que sí. Chicky sonrió, lo acomodó de nuevo en el suelo y lo alejó suavemente de la habitación. ¿Esa persona es su padre después de todo?, Puratochi-san preguntó. Siguiéndoles, falleció hace 9 años. No se asintió ella. Tal vez eras demasiado joven para recordarlo, pero estuviste en su funeral con tu familia. ¿Pero cómo es eso posible? Conan estaba realmente confundido. Tengo 8 años. Tuvo un accidente. No lo declararon muerto hasta casi 3 años después. Se encontró su cuerpo. No, nunca lo hicieron, pero el caso fue archivado porque no había absolutamente ninguna forma de que pudiera estar vivo. Vaya, Conan no sabía muy bien qué decir. Supongo que debe haber sido difícil. La mujer se detuvo en seco y no dijo nada durante un rato. Conan se preocupó momentáneamente de haber dicho demasiado hasta que ella se dio la vuelta y se arrodilló frente a él. Trata de no hablar de eso frente a Kaito. De acuerdo, le dijo entonces con su amable sonrisa intacta a pesar de la conversación que estaban teniendo. Él quería mucho a su padre, todavía lo hace. Para él es el mago más grande que jamás haya existido. Kogato Ichi es después de todo. No pudo evitar pensar en cierto mago de pie bajo el pálido resplandor plateado de la noche. El mago que más respetó. Un ceño fruncido, pellizcos haciendo que la cabeza de Chicky se inclinar con una ligera confusión hacia el niño que parecía estar en otro lugar. Pero entonces una expresión en blanco se apoderó de su rostro. No es posible. Dejó escapar una risita baja y seca ante la ridícula idea. ¿Pasa algo, Conan-can? Conan salió de ella con su voz. No, no es nada. Esbozó una sonrisa de inmediato. Estaba pensando, debe haber sido un hombre tan increíble. Kan lo adore tanto. Uno de los mejores, declaró poniéndose de pie. Un maestro maravilloso también, eso seguro. Sin embargo, no es que sea algo bueno considerando todas las cosas. Cada vez que veo a sus alumnos en la televisión no puedo evitar recordarlo. Continuó poniéndose de pie y regresando a la sala de estar. Realmente hizo un excelente trabajo. Estudiantes, tuvo otro alumno que no fuera mi madre. Unos cuantos además de ella. Otro estaba más interesado en sus habilidades de disfraz en lugar de sus trucos de magia. Parpadeó con ojos grandes e inocentes, sorprendido al oír aquello. Ella también era bastante famosa. Creo que debes haber oído hablar de ella. ¿Te resulta familiar el nombre de Charon? Bineyar. Chicky esperó su respuesta pero no la recibió. Al darse la vuelta se sorprendió al ver al niño parado allí con los ojos muy abiertos por el horror y la piel pálida y enfermiza que se volvía aún más blanca si cabe. Se recuperó de inmediato tan pronto como lo notó y volvió a sonreír con su alegre fachada de nuevo. No, no lo creo, niño cabrito. Niño curvo, huirá. Y Arthur gimió cansado mientras la pareja se abría paso entre la ruidosa multitud de gente. En serio, se quejó en voz alta mirando a otra fangirl que acababa de gritarle el nombre de Kid al oído mientras pasaba. ¿Por qué estoy aquí? Porque Akanji-chan dijo que vinieras, contestó el niño más o menos tan irritado como el adolescente ante la multitud. Además porque la mano de Arthur la agarraba lo suficientemente fuerte como para dolerle, probablemente temiendo que pudiera perderlo con tanta gente alrededor. Además, ¿no te intriga que exactamente así lo descubriste? La boca de Irai se cerró evitando la mirada curiosa del niño puesta en él. ¿Cómo lo hiciste? Y por favor no digas magia, o sí. No, no es difícil una vez que te das cuenta de dónde buscar. Había una sonrisa genuinamente brillante en el rostro de Arthur mientras hablaba con el niño. Una sonrisa que en secreto Conan podía reconocer, como por ejemplo el pedestal en el que estaba sentado el inspector. Conan taró pensativo. Hacía calor, murmuró para sí mismo. ¿Por qué en lugar de por qué? Pregúntate con qué propósito y estarás listo para irte. Conan-can. El chico ignoró el desliz muy obvio en favor de pensar cuidadosamente en sus palabras. Sus ojos se entrecerrar pensativo. Su dedo se habría levantado hasta la barbilla automáticamente si no fuera por la patineta metida debajo de su brazo, luchando por encontrar el propósito de mantener algún tipo de calentador allí sin darse cuenta de él. Adolescente que lo estaba mirando con una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro se desvaneció de inmediato con la respiración entrecortada y un escalofrío recorriendo la columna vertebral de Arthur dejándolo temblando. Al instante su cabeza se movió para mirar por encima del hombro solo para ver nada más que fanáticos enloquecidos esperando la aparición de su ladrón favorito, y dejó escapar un suspiro tembloroso apenas mirando al oficial que los dejó pasar y cruzando la calle. Arthur, ni en la voz inocente y la mirada
Demasiado visible de Conan lo sacaron de su estupor. Pasa algo, sacudió la cabeza. De inmediato, incluso si podía sentir el sudor frío que le bajaba por la sien. No debes preocuparte de nada, le dijo al niño al llegar a la puerta del edificio y arrodillarse frente a él. Yo solo no me gustan tanto las multitudes. Conan alzó una ceja con expresión sencilla sin creerle del todo, pero no dijo nada más. Arthur apenas prestó atención. Sus manos buscaron a tientas la vieja chaqueta de Kaito que el niño llevaba puesta en ese momento, que le había obligado a usar. Cerrándola la cremallera, sin embargo, el chico ni siquiera protestó, molesto porque se quejaba de él. En cambio, frunció el ceño y miró fijamente las manos del adolescente. Temblaban ligeramente. Solo estoy siendo un poco paranoico, Arthur se dijo a sí mismo mirando al niño con una sonrisa. No están aquí. Eso fue hasta que lo vio por encima del hombro de Conan. Distinguió algo que pasaba tan rápido que se lo habría perdido si no hubiera estado mirando un coche viejo y negro que habría reconocido en cualquier lugar. A Porsche 365 Anán. Arthur parpadeó hacia el niño, que le devolvía la mirada preocupado. Sin lugar dudas, ¿te sientes bien en realidad? Estoy un poco mareado, mintió de inmediato. Me pregunto si me resfrié ayer. Las cejas de Conan se fruncían estudiando su rostro durante un momento terriblemente largo. Antes de levantar la mano, Arthur se dio cuenta de que estaba tratando de tocarle la cara, por lo que rápidamente se puso de pie y le sonrió lejos de su alcance. No creo que sea una buena idea entrar allí, le dijo al niño confundido. Dile a Cuba que lo siento, pero no voy a ir. Oye, espera. Los dedos meñiques se estiraron hacia él. Sus palabras cayeron en oídos sordos y su mano cayó flácido a su costado. Durante mucho tiempo se limitó a mirar al adolescente, que poco a poco se iba haciendo más pequeño con cada paso que daba. Antes de que sus ojos adquirieran un brillo serio, el adolescente dio un paso adelante. Lo mismo hizo el niño, pero una mano que le agarraba el hombro le impedía ir a ninguna parte y en su lugar le hacía girar bruscamente. Estaba a punto de quejarse con quien lo estaba haciendo, hasta que se dio cuenta de que frente a él había un rostro que reconoció fácilmente mirándolo con los ojos muy abiertos. Hermano Ochan. Conan. Jadeo, ¿qué haces aquí? Lo invité, dijo a Cuba mientras aparecía detrás de él. Sorprendido y anciano detective, lo conocí hace unos minutos y le dije que quería asistir al atraco y que no podía negarse a su solicitud. El niño le dio al estudiante de secundaria una mirada silenciosa e ilegible al oír eso. ¿Y lo que es más importante? Kogoro levantó una ceja mientras le daba al chico una mirada bastante intensa. ¿Qué haces aquí? El niño dio un paso atrás. ¿De qué estás hablando? Soy el asesino de Kid. No. Intentó con una risa nerviosa. Quería ver quién era este ladrón fantasma que le está dando tantos problemas aquí. Kogoro parecía querer añadir algo. Deberíamos ponernos en marcha, pero no lo consiguió, ya que Akuba habló antes de que se pudiera decir otra cosa. El inspector Nakemori nos está esperando dentro. ¿Esperándote quieres decir? Empezó el chico con un tono sencillo, simplemente encogiéndose de hombros. Akuba rápidamente se dio la vuelta y siguió adelante. Conan, por otro lado, vio a Kogoro ponerse de pie con un suspiro y acercarse para seguirlo. Estaba a punto de hacer lo mismo, pero sus ojos se desviaron hacia las calles oscuras de donde el adolescente acababa de desaparecer. Entonces, ¿dónde está su mirada? Se fijó en el hombre que estaba de pie frente a él. El mocoso detective estaba contigo, ¿verdad? Le tomó un momento más de lo necesario, pero finalmente negó con la cabeza. Se escapó, admitió con una sonrisa que parecía terriblemente forzada incluso a los ojos de Kogoro, probablemente porque notó que el adulto podía verlo. Evitó su mirada mirando un punto aleatorio en el suelo, como siempre lo hace. Kogoro no emitió ninguna respuesta de inmediato, lo que llevó a Conan a preguntarse si lo dejaría estar. Se daría la vuelta y continuaría como si nada hubiera pasado. Ya sabes, chorro. Pero entonces oyó un suspiro resignado. Tú no estás en problemas. Es así. Dejó escapar una risita, pero no lo miró a los ojos. Me alegro. Habría sido horrible si me hubieran castigado justo el día antes de la semana dorada. Entonces, decidiendo que esta conversación incómoda finalmente había terminado, las manos del niño se deslizaron dentro de sus bolsillos y estaba a punto de entrar al edificio. No había caminado ni 2 pasos por delante de Kogoro cuando sintió que una mano caía sobre su cabello. Escucha. No sé cómo decirte esto correctamente, pero Kogoro se agachó justo detrás de él con la mano todavía apoyada torpemente en la parte superior de su cabeza, obviamente luchando por saber qué decir a continuación. No resolveremos, te lo prometo. A esto le siguió un gemido del niño mientras el adulto se alborotaba el pelo y con gran rigidez se alejaba y entraba en el edificio. Honestamente, Conan no sabía qué hacer con esos Shinichi. Estaba jaleando, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras intentaba tomar el aire que su cuerpo no parecía querer. Sea, maldijo en su mente, apoyando las manos en las rodillas. Los perdí. Levantó la mano para secarse el sudor de la frente. Estaba exhausto. ¿Era eso normal? En realidad hacía tanto
Tiempo que no corría, razonó frunciendo el ceño, y estoy así de sin aliento. El detective se enderezó con un suspiro mirando cuidadosamente a través de su entorno. La mayoría de las calles están cerradas debido al atraco. Se puso la capucha sobre la cabeza, se acercó al carril de cruce donde la luz roja brillaba en medio de la noche y sacó su teléfono. Si no se fue ya con los dientes, se quitó uno de sus guantes para poder tocar la pantalla. Estudió cuidadosamente el mapa. El único camino que puede seguir es el mismo cruce en el que estaba parado. Solo su mano agarró algo que tenía dentro de su bolsillo. Solo esta oportunidad, eso es todo lo que tengo. Vio luces a lo lejos y respiró hondo. Es todo o nada, pensó con la mirada fija en el smartphone que tenía en la mano, y salió a la calle. Hace tanto frío. Ante eso, Conan no pudo evitar darle a Kogoro una mirada aburrida. Te dije que te pusieras una chaqueta, dijo el chico con un tono tranquilo, donde se suponía que iba a conseguir una chaqueta. No tenía uno conmigo. Cruzó los brazos detrás de la cabeza. En respuesta, no es mi culpa que no hayas investigado lo suficiente. Levantó una ceja. Es exactamente la misma técnica que usaron anoche y la noche anterior. Pero aunque el inspector Nakemori se sentía un poco molesto por el hecho de que Akuba parecía traer a tanta gente últimamente, parecía haberse calmado de alguna manera, probablemente habiéndose dado por vencido, porque en serio realmente no podía cambiarlo. No se está enfriando aún más este piso sin eso. Sonrió. Eso se debe a que un contratista cubrió las paredes y el techo con refrigerantes. Eso sí, conseguir que la habitación sea aún más fría. Los párpados de Conan cayeron ligeramente mientras levantaba una ceja, como si eso fuera de alguna ayuda. Sus ojos se centraron en la joya en las manos de Nezu mientras le daba una última revisión. Me pregunto si lo volverá a cambiar por una falsificación, incluso si hubiera dicho que no usaría el mismo truco 2 veces. Sin embargo, la estrategia de la cámara frigorífica se está volviendo un poco vieja. En lugar de por qué, pregúntate con qué propósito. Se acercó a la joya en silencio pensativo. El pedestal de antes estaba caliente en una habitación fría. ¿Para qué se habría hecho? Nezu le pidió a la policía que trajera el abanico, y efectivamente trajeron un abanico de proporciones ridículas justo detrás de la joya, con el pretexto de que volaría las plumas de cuervo y evitaría que oscurecieran su vista. Al igual que la última vez, se le dijo a Nakemori que se arrodillara sobre el cristal y se aferrara a las manijas con todas sus fuerzas. Habla de no repetir un truco. Karan soltó una risa seca. Inspector, dijo Akuba mirando dentro de su reloj de bolsillo, nos acercamos a la medianoche, así que ya es hora. A través de sus dientes castañanes, Kogoro se las arregló. Se giró para mirar al niño, que parecía no inmutarse por el frío, un hecho que realmente no lo sorprendió. Lo que lo sorprendió un poco, sin embargo, fue que no estaba mirando en ninguna dirección hacia la joya. Coman se ha estrechado ligeramente sin moverse de la forma de Akuba. Saguru, oye, ¿tienes un deseo de muerte o algo así? Jadeando ligeramente, Shinichi se puso de pie apoyando las manos enguantadas en la parte superior del coche frente a él. Para ponerse de pie, lo siento, se disculpó sin atreverse a levantar la vista y mostrarle su rostro. No estaba mirando su mano. Akunazu y la otra apoyaba en el coche para recuperar el equilibrio. Lentamente se acercó a la ventanilla del pasajero y con un jadeo avanzó tambaleándose, alcanzando instantáneamente la puerta con la mano. Para evitar caerse, disculpe, dijo entre jadeos, podría llevarme a sin hacer nada más que fruncir el ceño. El Jin se alejó dejando que Shinichi cayera en su retaguardia. No levantó la vista ni siquiera después de que el Porsche negro hubiera desaparecido. Tomó mucho tiempo para que la presión se desvaneciera y para que el nudo en la garganta de Shinichi se aflojara, pero una vez que lo hizo, una sonrisa de satisfacción floreció en sus rasgos. Te tengo, Jin, poniéndose de pie lentamente. Shinichi se puso el auricular y casualmente comenzó a alejarse. En serio, es mocoso. La distintiva voz ronca de Boca recorrió sus oídos. Lástima que no lo hayas atropellado a Nikki. En este punto no le molestó que a Boca no le hubiera importado si hubiera sufrido una muerte lenta y dolorosa. En lugar de eso, dejó que su sonrisa se hiciera más amplia. Se sentía increíblemente afortunado de haber pedido esos micrófonos adhesivos, junto con la gargantilla Cambi voz que le dio a Ekai por su identidad secreta. El amigo profesor de Hisan es increíble. En realidad los había hecho en un tiempo récord sin preguntar la razón. También había hecho la mayoría de los artilugios de Koba. Me pregunto si el profesor Agasa podría aprender un par de cosas sobre él. No podemos llamar la atención sobre nosotros mismos. Shinichi reconocería la voz gélida de Jinen cualquier lugar, al menos hasta que esa mujer nos cine vermute el cerebro del detective Suplo. Tenemos suerte de que haya decidido asistir al atraco de ese ladrón. Sus pasos se detuvieron cuando oyó aquello, así que todo lo que podemos hacer es esperar a que ella llame. Como tuvo que dejar su coche en un
Aparcamiento a varios kilómetros de su posición para que nadie vea a través de su disfraz, tenemos que recogerla después. De que haya terminado allí al instante los ojos de Shinichi estaban en el teléfono buscando estacionamientos. Cercanos entiendo sonrió para sí mismo, ese era el único que había, así que tenía que ser eso. Y entonces, ¿qué vamos a hacer después de recibir esa información? No es obvio. Quien quiera que sea la rata que ponga en peligro la organización será eliminado al final de esta noche. El detective pudo oír la sonrisa sádica de Jin, ya sea el gran detective Mori Kogoro o cualquier otro. Shinichi no pudo evitarlo en medio de la noche silenciosa. Jade ruidosamente aún. Así entre este frío y el fuerte viento siento que me voy a morir de frío. Espera desde el lugar donde protegía la joya. El inspector parpadeó mudo. No hace frío. Conan frunció el ceño al darse cuenta de que efectivamente la habitación no estaba tan fría como antes. Akuba pronto se dio cuenta de que la razón era el sistema de refrigeración, de alguna manera se había apagado. ¿Ya no hace frío?, se preguntó si eso era crucial para que el truco funcionara. La otra vez el calentador debajo de la joya. Tiene que haber una relación con eso. ¿Puede desaparecer una joya con solo añadir un poco de calor? No, eso no tiene sentido, a menos que para empezar no había ninguna joya. ¿Hay algo que pueda desaparecer de la vista al elevar su temperatura? Sus ojos se posaron en Naso observando que llevaba guantes negros. Los había usado el otro día. Luego contempló el pedestal donde descansaba el cuervo de medianoche protegido por un grueso cristal sobre un cojín negro. Esperar negro, se dio cuenta de ello ya. Veo ahora, estaba claro, así que eso fue todo, lo explicaba todo. Porque la habitación se mantenía a una temperatura tan baja porque era esencial que se aplicara calor. Sonrió mirando a Nezu por el rabillo del ojo. Te encontré, Kaito, curvo. Plumas blancas y negras pronto cubrieron su visión esta vez. Sin embargo, el niño no pareció inmutarse y también. Shinichi saltó del taxi y cerró la puerta tan pronto como se detuvo, dándole rápidamente al conductor dinero que consideró suficiente para cubrir sus gastos, y salió corriendo hacia el estacionamiento. No puedo simplemente hacer una aparición allí, sería peligroso con esa gente alrededor, especialmente porque no estaba seguro de que fuera solo Bermud allí, pero no solo para el Mori estaba allí, Conan estaba allí. No podía ponerlos en riesgo, pero todavía tenía que resolver algo y rápido. No sabía qué, pero supuso que algo se le ocurriría si lo encontraba. Efectivamente lo hizo. Allí frente a él estaba el temazo de pantera de Bermud con las manos dentro de los bolsillos. Se acercó y lo observó como un transeúnte común revisaría un auto raro como ese. Nada. Vuelo, ventanas ahumadas. Notó de inmediato. No puedo ver nada dentro. Pensó en irse y tratar de confrontar a la mujer cara a cara cuando se dio cuenta de algo. Este modelo tiene cerradura manual, si no me equivoco. Mirando de un lado a otro se dio cuenta de que no había nadie cerca y suspiró. Aquí no va nada, supongo. Se arrodilló y se quitó los cordones de los zapatos. Los ató para conseguir una cuerda más larga y luego hizo un nudo corredizo en ella. Me siento como un criminal. El detective hizo una mueca mientras con cuidado deslizaba la cuerda a través de la puerta desde la esquina superior. Sin embargo, cargo, técnicamente hablando, soy un criminal. Y lo bajó. Colocar el nudo sobre la cerradura resultó ser especialmente difícil con las ventanas ahumadas, pero finalmente una sonrisa se dibujó en sus facciones cuando se dio cuenta de que lo había logrado, e inmediatamente tiró hacia arriba en diagonal. El coche de Bermud fue finalmente desbloqueado. Respirando hondo, el detective adolescente abrió la puerta. Lo que encontró allí lo dejó sin palabras. Allí, inconsciente de frío, alguien a quien Shinichi pudiera reconocer de inmediato. Se le heló la sangre en las venas. Akba, y también la mirada de Conan atravesó la parte posterior de la cabeza de Akuba. Saguru, te encontré a ti también. Catkid archivo 74. Lo que él realmente quiere oír, me pregunto qué la está llevando tanto, comentó Batke mientras miraba su reloj de pulsera. ¿Crees que ese ladrón le está dando problemas o algo? Así es, el ladrón no es más que un payaso hambriento de atención. Jin se burló a cambio. Apenas es una amenaza para nosotros. Entonces una sonrisa gélida cruzó sus facciones. Bueno, si fuera ese otro mago entrometido sería otra historia diferente. ¿Te refieres al anterior? Kitoki Kan no obtuvo ninguna respuesta, pero continuó sacando casualmente el brazo por la ventana. El mago que mató a Snake, lo recuerdo, esa persona le dio ese nombre en clave. Después de que lo mató le siguió una burla. Pensar que inútil. Sus dedos tocaron algo haciendo que el hombre se congelara y lo mirara. ¿Qué es esto? Eso llamó la atención de Jin. De inmediato su mirada se posó inmediatamente en la pequeña pegatina que Ka acababa de quitar y se la arrancó de los dedos al instante, ganándose la mirada confundida de su compañero. Lo ignoró, por supuesto. En favor de estudiarlo, la expresión de Jin cambió repentinamente de una fría indiferencia a una rabia asesina. A alguien nos molestó, su compañero jadeó, pero
Cuando el hombre de cabello plateado no lo honró con una respuesta, solo la aplastó enojada bajo su mano. Ese adolescente que había cruzado la calle justo enfrente de su auto vino a su mente de inmediato, lo que provocó que apretara los dientes. La chimenea le hervía la sangre cuando recordó la voz de aquel misterioso hombre cuando había estado a punto de matar a Serry en la azotea nevada del Hotel Ciudad Ido. «Métete en la chimenea, Anity», gritó Batke inseguro cuando su compañero arrancó de repente el coche a donde vamos para cazar a esa ratita. Su sonrisa sedienta de sangre en realidad asustó a Batke por una vez y para siempre. «No te me vas a escapar de nuevo». Serry Muri Kogoro levantó una pluma frente a sus ojos, levantando una ceja mientras la inspeccionaba un poco. «Hace frío», observó antes de darse la vuelta y darse cuenta de que por alguna razón que no era capaz de entender era blanco por un lado, negro por el otro. «Ya veo», dijo Nezu a su lado. Mirando hacia el techo, Kogoro hizo lo mismo, parpadeando estúpidamente porque no podía verlo. Pintó un lado de las plumas de cuervo del mismo color que el techo y luego usó spray frío para pegarlas allí. Parpadeó de nuevo. «Vaya», y luego se burló. Por supuesto que lo sabía. El detective casi esperaba que el mocoso que venía detrás de él comentara algo en voz baja, lo que le impidió que dejara de farolear con una mirada de aburrimiento en los ojos. Lo esperó y esperó. Un poco más confundido se dio la vuelta, casi esperando verlo allí mirándolo fijamente y levantando una ceja. Sin embargo, no lo era y no fue el único que desapareció de la nada. Desde la ventana un mago vestido de negro voló por el cielo oscurecido, sonriéndole burlonamente mientras mostraba el cuervo de mediane que tenía en la mano. Una moneda fue dejada en su lugar en la caja de cristal. La mueca de Nezu también se disolvió en la nada en el momento en que se dio cuenta de que la joya que había guardado en su bolsillo había cambiado el cuervo de Medea por uno falso. No era más que una piedra oscura, pero Kogoro no le prestó atención. Se dio la vuelta para preguntarle al detective de la escuela secundaria si sabía dónde se había escapado el niño. Por extraño que parezca, Akuba Saguru también se había ido. Akuba por un momento más de lo necesario. Shinichi se limitó a mirar al detective en el asiento del pasajero, congelado por la conmoción. Como lentamente se deslizó en el asiento del conductor, cerrando la puerta detrás de él. Un sudor frío goteaba de su barbilla, pero no le hizo caso, simplemente lo borró en favor de acercarse a su compañero de clase. Pistola paralizante, notó rápidamente al inspeccionar el moretón en la parte posterior del cuello de Akuba. El hecho de que ella no lo matara significa que no tiene la intención de tomar su identidad por mucho tiempo. Sin perder un segundo más sacó su teléfono, se quitó apresuradamente un guante y se lo metió en el bolsillo del pantalón. «Necesito llamar a Kuroba», buscó a tientas el aparato luchando por marcar un número con dedos temblorosos. «Y dile que Shinichi», deó de repente sin aliento llegar. Su vista se nubló, lo que le impidió seguir escribiendo el número para sacar a Conan de ahí. Su pulgar se cernía sobre el botón de llamar, pero lo siguiente que supo fue que el teléfono se le escapó de los dedos, cayendo al suelo con un sonido repugnante. Shinichi ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse qué le pasaba antes de que un nido escapará de sus labios. Con la mano volando hacia su pecho, Shinichi mal dijo en voz alta en su cabeza: «No». Su mano libre se extendió hacia el teléfono desechado. Aquí no. Una sacudida de dolor le hizo los dientes e hizo todo lo posible por soportarlo. Tenía que alcanzarlo. No. Los dedos se curvaron contra su camisa agarrándola mientras un dolor punzante brotaba de su corazón. No. Ahora no. Nadie estaba cerca para escuchar el insoportable el grito de Shinichi. Pasos donde todo eso se escuchó mientras el detective caminaba casualmente por los pasillos vacíos con el ceño fruncido concentrado en su rostro, mientras simplemente avanzaba completamente ajeno al niño de 8 años que presionaba su espalda contra la pared observándolo atentamente desde una esquina. «Debes haberlo descubierto, ¿verdad? De lo contrario no habrías abandonado el programa antes de tiempo». Había sido un truco inteligente. Conan tuvo que admitirlo, pero tan extremadamente simple que el chico se preguntó por qué no se le había ocurrido antes. Todo lo que se necesitó fue un bloque de hielo teñido con tinta negra y con forma de diamante y una moneda plantada en su interior. El calentador derretiría el hielo negro y la moneda quedaría atrás la superficie donde descansaba el cuervo de medianoche. Estaba completamente negra, al igual que los guantes de Nezar. Conan sonrió para sí mismo para que nadie viera ninguna mancha de tinta. Akuba giró a la izquierda, por lo que el niño se apresuró a salir de la esquina en la que se escondía y corrió silenciosamente hacia la siguiente. «Como se esperaba de ti, tu disfraz es casi perfecto», pensó el niño mientras se acercaba a la esquina. «Pero te has olvidado de algo, inspector», dijo Akuba mirando dentro de su reloj de bolsillo. «Nos acercamos a la medianoche. Cualquiera que conozca a Kyube Saguru sabe que el tipo anota el tiempo al segundo. No decía cosas como acercándose o hace unos minutos. Lo más probable es
Que el chico se detuvo en seco congelado en su lugar debido a la comprensión que de repente lo había golpeado. No hay forma de que Kit no lo sepa. Se estremeció sin querer moverse de su sitio. Entonces como el aire se congeló en sus pulmones al oír aquella distintiva voz femenina. Estaba a punto de llamarte Jin. Ginebra, mirando a la vuelta de la esquina, confirmó lo que había estado teniendo a Cuba. Estaba allí cruzando los brazos frente a su pecho con una sonrisa escalofriante, hablando con cierto hombre de cabello plateado vestido de negro, cuya mera existencia solo le dio a Conan las peores pesadillas de su vida. De todos modos comenzó a Cuba. Todo lo que el detective está investigando es Yakal, el ladrón internacional de joyas. Por ahora no tiene ni idea de Snake Jin. Apenas parecía afectado por la conversación. Sus ojos escudriñaban cada punto de ese pasillo. Al instante Conan se escondió contra la pared, evitando por poco ser visto tan cerca. Sabía que si ese hombre lo atrapaba no viviría para ver otro día. Ni siquiera ser un niño desprevenido lo salvaría. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Bermud sin dejar de mirarlo a los ojos a pesar de que él no le prestaba atención. Pensé que habíamos acordado que yo iría a verte, no al revés. El Jerez está aquí incluso. Bermud había enmudecido, por eso Conan se había quedado inmóvil momentáneamente. Demasiado conmocionado para hacer otra cosa. Personalmente voy a eliminarla. La voz gélida de Jin había sacado al chico de su aturdimiento. Frunciendo el ceño, se llevó la mano a las gafas, alejándose hasta que la encontró. Su insignia está en Beika. Observó el punto parpadeante por unos momentos. Claro, podría haberse ido de la ciudad sin él, pero no pudo encontrar una sola razón para que ella hiciera eso. Y después de ella es el turno de ese hombre que la está ayudando a enfrentar su inevitable desaparición. Un hombre espera, podría serlo. En ese caso no había absolutamente ninguna forma de que pudiera dejar que Jin hiciera lo que quisiera. Decidió en silencio mientras dejaba que sus ojos vagaran a su alrededor. Necesito pensar en algo ahora. Entonces su mirada se encontró con un conjunto de escaleras subiendo y bajando justo detrás de su lugar y fuera de la vista de Jin. Una sonrisa cruzó su rostro. Eso debería ser suficiente. Llevándose la pajarita a la boca, el chico empezó a correr hacia ella. Solo tuvo una oportunidad como el Bermud sonaba casi divertido. ¿Sabes dónde está? En el aparcamiento al lado de tu coche, afirmó extrañamente seguro. Él estaba escuchando nuestra conversación y le dijimos que estaba allí. Serry no se atrevería a acercarse. No cuando se la podía ver a plena vista. Sus pasos se acercaban cada vez más a la posición anterior del niño. Pero si se trata de un atraco inofensivo, su sentencia se vio truncada cuando la escuchó un jadeo de sobresalto perteneciente a una joven que Jin conocía como la palma de su mano. Desvió su atención de la mujer disfrazada hacia la fuente de la que provenía el sonido. Unos pasos apresurados que llenaban el silencio hicieron que los labios de Jin se curvara en una sonrisa bastante siniestra. Las escaleras se encontraron con sus ojos. Al doblar la esquina se paró frente a ellos mirando hacia abajo por un momento antes de burlarse. No puedes huir para siempre, declaró Jin venenos, y en lugar de bajar las escaleras subió Jerez. A pesar de sus acciones inusuales, Bermud no se sorprendió. Serry no tomaría el camino fácil. Lo más probable es que intente pensar que está escapando y trate de esconderse en otro lugar de este edificio. La mujer se rió suavemente para sí misma, pero eso no funcionaría. Con él vio algo atascado contra la contrahuella del escalón inferior. Le llamó la atención. Se agachó y lo vio. Por supuesto lo sabías. No se resistió a que la sonrisa se reflejara en su rostro mientras levantaba el pequeño voz en forma de botón frente a sus ojos. No lo hiciste, Colquitt. Bermud lo dejó caer descuidadamente al suelo solo para que se aplastara irreparablemente bajo su pie justo después. Para cuando salió del edificio, Conan estaba luchando por respirar, apoyándose pesadamente contra la pared después de correr escaleras abajo a toda velocidad. Realmente funcionó. Realmente no podía entender el hecho de que de alguna manera acababa de engañar a Jin. Por el momento consideró que era seguro asumir que no permanecería así por mucho tiempo, así que no perdió el tiempo y se puso las gafas de rastreo una vez más. Así que en realidad está allí. Frunció el ceño ante el punto parpadeante en el estacionamiento. Ese idiota. Entonces no había tiempo que perder, decidió mientras echaba un vistazo a las calles ya vacías de la ciudad. El atraco estaba más que terminado en este punto. A pesar de que ya lo esperaba, no pudo evitar el violento escalofrío que dio su cuerpo en el momento en que puso sus ojos en el familiar Porsche 356 a negro. Había un hombre vestido con ropas negras como el cuervo fumando sentado en el asiento del pasajero. Bat, que lenta y cuidadosamente para que no lo vieran, se acercó a ella. Una vez allí, apoyó la espalda en la parte trasera del coche negro y echó un breve vistazo. Bien. El hombre no parecía haberlo notado todavía. Seriamente Conan respirando, preguntándose internamente si su sentido de autoconservación estaba seriamente dañado, incluso teniendo en cuenta todo
Lo que había hecho en su corta vida, lo que estaba a punto de hacer era más que una locura, pero había que hacerlo. No puedo creer que esté haciendo esto. Con eso la tapa de su reloj de pulsera se abrió apenas unos minutos después. Una furiosa Ginebra regresó al coche junto a un vermut secretamente divertido. Ni siquiera necesitó preguntar qué había sucedido cuando el hombre de cabello plateado se detuvo repentinamente en seco. Un destello peligroso se apoderó de su mirada mientras examinaba su entorno. El boca se cayó en el asiento del pasajero. Podía imaginar lo que le había sucedido con bastante exactitud, pero no lo dejaba ver. O mira eso. En cambio, abrió rápidamente la puerta del conductor. Parece que robó algo. Solo bastó una mirada para que el hombre soltara una risa fría y aterradora. Ella está tratando de salvar a su compañero. La llave que había dejado en el encendido podría haber desaparecido, pero tenía una de repuesto en el bolsillo de su abrigo. Tienes que hacerlo mejor, Serry. Algo así apenas me retrasará. Vermut se sentó en el asiento trasero sin decir palabra, observando cómo Jean se colocaba detrás del volante y arrancaba el coche. No pudo evitar preguntarse qué podría estar planeando ese pequeño detective. Se sentía como si alguien le estuviera apuñalando el pecho con un picahielos. Ese fue el primer pensamiento de Shinichi después de abrir los ojos. Sea incluso sentarse era difícil. El detective se dio cuenta de inmediato